Doña Carmen Rodríguez, viuda desde hace casi 10 años, llevaba semanas preparando su mudanza. Su pequeño piso en un barrio antiguo de Salamanca se había vuelto demasiado grande y silencioso para ella. Cada rincón le recordaba a Antonio, su difunto esposo. El sillón de cuero donde él leía el periódico, la mesa de madera en la que compartían café cada mañana y las plantas del balcón que ella cuidaba porque eran lo último que él había comprado antes de enfermar. Cuando su hijo Javier le propuso mudarse con él y su esposa Lucía a las afueras de Madrid, Carmen lo tomó como un gesto de cariño y apoyo. «Será más fácil para todos», le había dicho Javier por teléfono, con un tono cálido que le hizo sonreír. «Aquí tendrás compañía, estarás cerca de tu nieta y nosotros podremos ayudarte con lo que necesites». Carmen no lo dudó. Sabía que Javier estaba construyendo una nueva vida con Lucía y que una parte de sus ahorros podía ser ese empujón que les faltaba para terminar de pagar la entrada del piso. Así que, con la serenidad de quien cree hacer lo correcto, entregó casi todo lo que había guardado de su pensión. 3.000 euros, fruto de muchos años de esfuerzo y privaciones. No lo vio como un sacrificio, sino como una inversión en el futuro de su familia. El día de la mudanza amaneció frío, pero luminoso. Carmen se levantó temprano, vistió su blusa clara favorita y recogió en 2 viejas maletas lo que más valoraba: un álbum con las fotos de Antonio y de sus primeros años de casada, un rosario heredado de su madre, algunas cartas amarillentas guardadas en sobres doblados y una bufanda que ella misma había tejido hace décadas. El resto de las cosas las regaló a los vecinos o las dejó atrás. Sentía que no necesitaba mucho. Su verdadera riqueza era estar cerca de los suyos. Al llegar al nuevo piso, lo primero que notó fue el olor a pintura fresca. El edificio era moderno, con ascensor y portero eléctrico, algo muy distinto a la vieja casa de Salamanca. Por dentro, todo brillaba. Paredes blancas, muebles recién comprados y una cocina equipada con electrodomésticos que Carmen apenas sabía encender. Lucía la recibió con una sonrisa amable, aunque algo forzada. «Pasa, Carmen, hemos preparado el cuarto de invitados para ti», dijo señalando una puerta al final del pasillo. La habitación era sencilla: una cama de matrimonio, un armario de madera clara y una ventana con vista a un parque. Carmen dejó su maleta en un rincón y colocó con cuidado el retrato de Antonio sobre la mesita de noche. «Este será tu espacio, mamá», añadió Javier apoyando una mano en su hombro. «¿Aquí estarás bien?» Carmen asintió agradecida. No quería incomodar, así que se prometió desde ese instante no interferir, no molestar y ser lo más discreta posible. Ella estaba convencida de que su presencia sería una ayuda y no una carga. Durante la primera cena en la nueva casa, todos parecían contentos. Javier hablaba de su trabajo, Lucía contaba anécdotas de la nieta y Carmen escuchaba en silencio, feliz de estar rodeada de voces y risas. «Esto es lo que Antonio hubiera querido», pensó, mientras observaba a su familia compartir la mesa. Sin embargo, algo en el ambiente le resultaba extraño. El piso, a pesar de su modernidad, tenía un aire frío, impersonal. No había cuadros familiares ni objetos con historia. Todo parecía sacado de un catálogo de muebles, perfecto, pero sin alma. Carmen, acostumbrada a los recuerdos en cada rincón, sintió un leve escalofrío, como si la casa aún no perteneciera a nadie. Esa noche, ya en su cama, se quedó un buen rato mirando el techo blanco. Escuchaba el sonido lejano del tráfico y de vez en cuando los pasos de Lucía en el pasillo. Cerró los ojos y se dijo a sí misma: «Estoy donde debo estar. Esto es un nuevo comienzo, no debo preocuparme». Y con esa convicción se dejó llevar por el sueño, sin imaginar que lo que veía como un acto de amor y confianza pronto se transformaría en la mayor prueba de su vida. Los primeros días en el piso transcurrieron con cierta calma. Doña Carmen se levantaba temprano, preparaba café y se ofrecía a ayudar en lo que podía. A veces doblaba la ropa recién salida de la secadora. Otras veces barría el pasillo o acompañaba a su nieta al colegio. Se sentía útil, aunque todavía un poco perdida entre los aparatos modernos de la cocina. La primera vez que intentó encender la vitrocerámica, Lucía apareció detrás de ella con una sonrisa tensa. «No te preocupes, Carmen, yo me encargo. Estos botones son complicados», dijo apartándola con suavidad. Carmen no insistió.
No quería parecer torpe ni molestar. Sin embargo, esa pequeña escena fue la primera de varias. Un sábado por la mañana, mientras guardaba las compras en la nevera, notó algo extraño. En los estantes había etiquetas adhesivas con iniciales: J para Javier, L para Lucía y N para la niña. En el único espacio libre, arriba, había un pequeño papel con la letra C. Era un rincón reducido, apenas suficiente para un par de yogures, una botella de leche y alguna fruta. Carmen tragó saliva y no dijo nada. Guardó sus cosas en ese pequeño espacio, aunque dentro de sí sintió un leve nudo. «¿Será para organizarnos mejor?», se dijo intentando convencerse. Otro detalle llegó con el wifi. Durante la primera semana, su nieta la había ayudado a conectar el teléfono móvil al internet del piso. Pero una tarde, cuando quiso hacer una videollamada con su hermana en Salamanca, la red ya no aparecía disponible en su cuarto. Caminó por el pasillo y descubrió que solo había señal en el salón. «Ah, sí», explicó Lucía cuando Carmen preguntó. «Hemos movido el router al despacho de Javier. Así él puede trabajar tranquilo y sin interrupciones». Carmen asintió en silencio. No quería interrumpir nada. Se conformó con hablar desde el salón, aunque sentía que estaba invadiendo un espacio que no era suyo. Las incomodidades crecían poco a poco, en cosas pequeñas. Un día, al intentar poner un pequeño estante en su habitación para acomodar sus libros, Lucía intervino de inmediato. «¡Ay, Carmen! Mejor no pongas agujeros en la pared. El piso es nuevo y queremos mantenerlo impecable». Carmen sonrió con dulzura, retiró el estante y lo dejó apoyado contra la pared. Esa noche, mientras se acostaba, pensó en su viejo piso en Salamanca, lleno de clavos, fotos y recuerdos. Allí cada rincón hablaba de su vida. Aquí, en cambio, todo debía permanecer liso, blanco, sin huellas de ella. Lo que más le dolía no eran las restricciones, sino los comentarios disfrazados de cortesía. «Descansa, Carmen. No te preocupes por la cocina, nosotros nos apañamos. No hace falta que limpies, ya tenemos una rutina. Guarda tus cosas en tu cuarto, así está todo más ordenado». Cada frase parecía amable, pero cargada de un trasfondo invisible. Poco a poco, Carmen empezó a entender. Su presencia era tolerada, no celebrada. Aún así, hacía un esfuerzo por convencerse de que todo estaba bien. Se repetía que era normal necesitar tiempo de adaptación, que Lucía estaba estresada con la niña y Javier con el trabajo. Pero en su corazón, Carmen empezaba a sentir un frío distinto al de las paredes blancas. Era el frío de saberse una invitada incómoda en la casa a la que había entregado sus ahorros y sus ilusiones. Una noche, al apagar la luz, se quedó mirando la foto de Antonio sobre la mesita de noche. «¡Ay, Antonio!», susurró en voz baja. «Creo que aquí no me quieren tanto como yo pensé». Y por primera vez desde que llegó, se le escaparon unas lágrimas silenciosas. Aquella noche, la casa estaba en silencio. Doña Carmen ya se había acostado, pero el sueño no llegaba. El murmullo lejano de voces en el salón la obligó a ponerse de lado. Pensó que su hijo y Lucía estaban viendo la televisión, pero al agudizar el oído comprendió que hablaban en voz baja, como si no quisieran ser escuchados. Con cuidado, se levantó, calzó sus zapatillas y caminó hasta el pasillo. La puerta del salón estaba entreabierta, y desde allí pudo escuchar con claridad. «No podemos seguir así», decía la voz de Lucía, seca y firme. «Tu madre está ocupando espacio, y todo gira en torno a ella. No es justo para nosotros». Carmen contuvo la respiración. «Lo sé, Lucía, lo sé», respondió Javier con un tono cansado. «Pero no es tan sencillo. Ella nos ayudó con el dinero, y no quiero que parezca que la estamos echando a la calle». «¿Y qué propones?», replicó ella casi en un susurro molesto. «¿Que viva aquí hasta el final de sus días? No, Javier, somos jóvenes, tenemos derecho a nuestra intimidad, a nuestro hogar». Hubo una pausa. Carmen podía escuchar el golpeteo de la cuchara contra la taza, como si Lucía removiera el café con impaciencia. «Hay formas discretas», añadió Lucía. «Podemos hacer que se sienta incómoda, que vea por sí misma que aquí no tiene lugar. Con el tiempo se irá sola». El corazón de Carmen se aceleró. Era como si de pronto las paredes del pasillo se hubieran cerrado sobre ella. «Pero es mi madre», dijo Javier, en un murmullo casi defensivo. «Es tu madre, sí. Pero ahora tienes otra familia, Javier.
Yo, nuestra hija, somos nosotros los que importamos. Ella ya vivió su vida. No puedes cargar con ella siempre. Ese golpe fue el más fuerte. Carmen apoyó la mano en la pared para no perder el equilibrio. Escuchar a su propio hijo, aceptar, aunque con dudas, aquel plan fue devastador. Quizá, titubeó Javier, quizá tengas razón, pero tiene que ser poco a poco, sin peleas. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier frase. Carmen retrocedió lentamente hacia su habitación, con pasos suaves para no ser descubierta. Cerró la puerta despacio y se sentó en la cama. Su mente daba vueltas. Así que, este es su plan, pensó con amargura. No la enfrentarían directamente, no le dirían que se fuera. Simplemente irían apagando las luces de su presencia hasta que ella misma, agotada, recogiera sus cosas. Se miró en el pequeño espejo del armario. Sus ojos, enrojecidos por el llanto que se negaba a brotar, reflejaban una mezcla de incredulidad y dolor. Nunca había imaginado que Javier, el niño al que ella había cuidado con desvelos, el joven al que había apoyado en cada tropiezo, pudiera siquiera considerar la idea de deshacerse de ella como si fuera un estorbo. Se recostó en la cama, pero no cerró los ojos. La traición le ardía demasiado cerca del corazón. No lo saben, pero los escuché, pensó. Y yo tampoco voy a decir nada. A veces el silencio es el único escudo. Así, en la oscuridad de aquella habitación impecable y fría, doña Carmen comprendió por primera vez que ya no estaba en un hogar. Estaba en territorio ajeno, y los dueños de la casa habían empezado a trazar su salida. La mañana siguiente, Carmen preparó café como siempre, pero sus manos temblaban al sostener la cafetera. Apenas había dormido. Las palabras de Lucía retumbaban en su cabeza como un eco imposible de callar. Que vea por sí misma que aquí no tiene lugar. Decidió que no podía guardarse todo. Necesitaba hablar con Javier, aunque le doliera. Esperó hasta que Lucía salió a llevar a la niña al colegio. Javier estaba en la mesa del comedor, revisando unos papeles con gesto distraído. Carmen respiró hondo y se acercó. «Hijo», empezó con voz serena, aunque la garganta se le encogía. «¿Tenemos un momento para hablar?» Javier levantó la vista, sorprendido. «Claro, mamá. ¿Qué pasa?» Carmen se sentó frente a él. Sus dedos jugueteaban con el borde del mantel, buscando valor. «Anoche escuché vuestra conversación. No fue mi intención, pero la oí». El rostro de Javier se tensó. «¿Qué conversación?», preguntó, aunque sus ojos ya revelaban que sabía perfectamente a qué se refería. «La que tuviste con Lucía», respondió Carmen, sin apartar la mirada. «Hablabais de mí, de cómo hacer que me sienta incómoda para que me vaya». Javier bajó la vista a los papeles. «Mamá, no deberías escuchar detrás de las puertas». «No lo hice a propósito», interrumpió ella, «pero lo escuché. Y ahora necesito que me digas si es verdad. ¿De verdad pensáis que aquí no tengo lugar?» Javier suspiró profundamente, como si cargara con un peso enorme. «Mamá, entiéndelo. Lucía y yo estamos construyendo nuestra vida. Tenemos a la niña, tenemos planes. No es fácil tener a otra persona en casa». Carmen lo miró con incredulidad. «¿Otra persona? ¿Eso soy para ti? ¿Otra persona? Soy tu madre, Javier. Te di lo mejor de mí todos estos años». Él alzó la voz molesto. «Y nadie lo niega, pero esto no significa que tengas que estar siempre aquí». En ese momento, la puerta se abrió y apareció Lucía, con las llaves en la mano. Había vuelto más rápido de lo esperado. Escuchó lo suficiente para intervenir. «Carmen, no lo tomes como un ataque personal. No se trata de que no te queramos, sino de que necesitamos nuestro espacio». Carmen la observó con calma amarga. «¿Y qué espacio me queda a mí, Lucía? He entregado mis ahorros para este piso, confiando en vosotros. No pedí lujos, solo un rincón en la casa de mi hijo». Lucía cruzó los brazos. «Ese dinero nos ayudó, sí, pero no cambia las cosas. Esta es nuestra casa, y tenemos que vivir en paz». Javier permanecía en silencio, incapaz de mirar a su madre a los ojos. Esa indiferencia fue más dolorosa que las palabras de su esposa. Carmen se levantó despacio. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una mezcla de tristeza y dignidad herida. «Ya lo entiendo. Para vosotros soy una carga. No necesito que lo repitáis más». Nadie respondió. El silencio de Javier lo dijo todo.
Carmen regresó a su habitación y cerró la puerta. Se dejó caer sobre la cama, las lágrimas finalmente brotando. Pero en medio del llanto, una certeza comenzó a tomar forma. Si ellos querían que se marchara, no lo haría como víctima, sino como alguien que aún tenía voz y derechos. Las horas posteriores al enfrentamiento fueron pesadas como plomo. Doña Carmen apenas salió de su habitación. Escuchaba las risas de su nieta, las conversaciones en voz baja de Javier y Lucía, pero ya no se sentía parte de esa vida. Era como si una barrera invisible la separara del resto de la casa. Sin embargo, entre lágrimas y silencios, su mente empezó a trabajar. Recordó aquel día, meses atrás, cuando firmaron los papeles de la compra del piso. Javier insistía en que todo se hiciera deprisa, pero el notario les había explicado que, gracias a la aportación de Carmen, una parte de la propiedad quedaba a su nombre. El 40% era suyo. Esa idea, que en su momento no le había dado importancia, ahora brillaba en su memoria como una tabla de salvación. No era una invitada, no era alguien tolerado, era copropietaria. Movida por esa chispa de esperanza, abrió su vieja carpeta roja, la que siempre llevaba consigo desde Salamanca. Allí estaban las copias, recibos, extractos bancarios y, finalmente, la escritura de compra. Con manos temblorosas, leyó su propio nombre. Carmen Rodríguez de Ávila, propietaria del 40% de la vivienda ubicada en... El corazón le dio un vuelco. Esa misma tarde salió con discreción. Dijo que iba a dar un paseo, pero en lugar de eso, tomó un autobús hacia el centro de la ciudad. Allí, con un poco de miedo pero también determinación, buscó una oficina de asesoría legal. El abogado, un hombre de unos 50 años, la recibió con cordialidad. Carmen colocó los papeles sobre la mesa. «Quiero saber qué significa esto para mí». Él ajustó sus gafas, revisó los documentos con calma y asintió. «Significa, señora Rodríguez, que usted tiene derechos. Este piso no es solo de su hijo y su nuera. Legalmente, usted posee una parte importante, y nadie puede echarla sin su consentimiento». Carmen lo miró incrédula. «¿De verdad? Pero ellos hablan como si yo fuera una intrusa». El abogado sonrió con serenidad. «Lo que digan es otra cosa, pero la ley está de su lado. Usted puede defender su lugar aquí, o si lo prefiere, exigir una compensación económica. No está indefensa, créame». Por primera vez en semanas, Carmen sintió que recuperaba el aliento. Había vivido pensando que dependía de la buena voluntad de Javier y Lucía, cuando en realidad la situación era diferente. «Gracias, abogado», murmuró, recogiendo sus papeles. Tenía que escuchar eso. Al salir de la oficina, caminó despacio por las calles. El aire fresco le acariciaba la cara, y en su interior algo cambiaba. No era rabia, tampoco venganza. Era una certeza nueva. No estaba a merced de nadie. Esa noche, ya de vuelta en su habitación, volvió a mirar la foto de Antonio. «No estoy tan sola como creía», susurró. «Tengo mi parte en esto, y voy a hacerla valer». Con ese pensamiento tomó una decisión. No se dejaría humillar más dentro de esas paredes. Empacaría lo necesario y se mudaría temporalmente a un hostal modesto. Allí tendría espacio para pensar con claridad, lejos de miradas frías y comentarios envenenados. Y así lo hizo. Con una pequeña maleta, sus papeles y la foto de Antonio, salió de la casa una mañana sin anunciar nada. Cuando Lucía la vio abrir la puerta, preguntó con fingida sorpresa: «¿Te vas de visita?». Carmen la miró con calma. «Me voy a tomar un respiro, nada más». Y cerró la puerta detrás de ella, dejando atrás no solo una casa, sino la sensación de ser prisionera en su propio sacrificio. La maleta era pequeña, 2 mudas de ropa, un abrigo ligero, los documentos cuidadosamente guardados en la carpeta roja y la foto de Antonio enmarcada. Carmen no necesitaba más. Al subir al autobús que la llevó al barrio periférico, donde había visto un hostal económico, sintió un cosquilleo en el estómago. No era miedo, tampoco tristeza. Era, curiosamente, una sensación de libertad. El hostal no tenía lujos. Una fachada algo desgastada, recepción estrecha con olor a café recalentado y un pasillo alfombrado con huellas del tiempo. El recepcionista, un joven amable de cabello rizado, la atendió con una sonrisa sincera. «¿Habitación para cuántas noches, señora?». «De momento, 3», respondió Carmen. Al escuchar su propia voz,
se dio cuenta de que no tenía prisa por regresar. La habitación asignada era modesta: una cama individual, una mesilla con lámpara, un armario pequeño y una ventana que daba a la calle. Todo estaba limpio, aunque sin encanto. Pero para Carmen fue como abrir una ventana interior. Cerró la puerta, dejó la maleta en el suelo y respiró hondo. Nadie la observaba, nadie la juzgaba, nadie esperaba de ella más de lo que quisiera dar. Se sentó en la cama y sacó la foto de Antonio. La colocó sobre la mesilla. «Aquí estamos, viejo», susurró. «Un sitio sencillo, pero mío». Por primera vez en semanas, durmió profundamente. No hubo portazos de Lucía, ni conversaciones a media voz, ni tensión en el aire. Solo el murmullo lejano de coches y un silencio acogedor. Cuando despertó al amanecer, con la luz entrando tímidamente por la ventana, sintió que había recuperado algo que creía perdido: el control de su vida. Durante el día, bajó a caminar por el vecindario. Había una panadería en la esquina, de la que salía el aroma irresistible de pan recién hecho. Carmen compró una barra y un café con leche, y se sentó en una mesa junto a la ventana. Miraba la calle con una calma que hacía tiempo no experimentaba. Cada sorbo era un pequeño acto de independencia. Al volver al hostal, organizó sus papeles en la cama. Volvió a repasar la escritura de la casa, los recibos, los ahorros que aún conservaba. No sintió ansiedad, sino una especie de poder silencioso. Sabía que su hijo y su nuera ignoraban esa fuerza que tenía en sus manos, y prefería que así fuera, al menos por ahora. El segundo día se permitió algo que había olvidado hacer: escribir. Tomó un cuaderno que llevaba en el bolso y comenzó a anotar pensamientos, recuerdos, planes. Escribir le dio orden a las emociones y claridad a las decisiones. Anotó en letras grandes: «No soy una carga, soy dueña de mi camino». Por la noche, mientras se arropaba en la cama del hostal, sintió una paz inesperada. No era una paz perfecta. El dolor de la traición de Javier seguía allí, como una herida abierta. Pero era un respiro. Ya no estaba atrapada entre paredes hostiles. Estaba en un lugar neutral, aunque modesto, donde cada gesto le pertenecía. Cuando apagó la lámpara, una sonrisa suave apareció en su rostro. No había rabia en su corazón, solo una certeza nueva. Podía empezar de cero, incluso a su edad. Carmen se durmió con ese pensamiento, abrazando su almohada como si fuera un viejo amigo. Y supo que lo que vendría después no la encontraría débil, sino preparada. El teléfono comenzó a sonar la mañana del cuarto día en el hostal. El número era conocido: Javier. Carmen miró la pantalla durante unos segundos, con el corazón acelerado, pero en lugar de contestar, apretó el botón rojo. El silencio que siguió no fue vacío, fue liberador. Al poco rato llegó un mensaje de texto: «Mamá, necesitamos hablar. Lucía y yo estamos preocupados». Carmen leyó las palabras con calma. Sabía que detrás de esa frase se escondía menos preocupación y más incomodidad por su ausencia. No respondió. Guardó el teléfono en el cajón de la mesilla, junto a la foto de Antonio, y salió a caminar. Durante años había creído que las discusiones eran inevitables, que su deber como madre era explicarse, justificar sus decisiones, ceder con tal de mantener la paz. Pero esa mañana descubrió otra forma de comunicación: el silencio, y comprendió que a veces el silencio pesa más que 1000 discursos. Al volver al hostal, encontró 3 llamadas perdidas y otro mensaje: «¿Dónde estás? No puedes desaparecer así». Carmen sonrió amargamente. Ellos habían querido que desapareciera de sus vidas, y ahora que lo lograba, parecían inquietos. Era casi irónico. Por la noche, cuando el teléfono volvió a vibrar, esta vez con la insistencia de Lucía, lo dejó sonar hasta apagarse. Imaginó a su nuera con el ceño fruncido, buscando palabras que mezclaran reproche y falsa amabilidad. Y por primera vez, Carmen sintió que la balanza del poder había cambiado de manos. Al quinto día, se sentó en la pequeña mesa de su habitación y abrió su cuaderno. Escribió: «Mi silencio no es cobardía, es mi escudo. No debo convencer a nadie. Mi vida me pertenece». Cada palabra le daba más claridad. Comprendió que responder solo la devolvería al terreno de ellos, donde los argumentos se torcían,
Las culpas se repartían siempre en su contra, y la voz de Lucía se imponía con un tono que parecía juicio. En cambio, el silencio mantenía intacta su dignidad. Ese mismo día, al bajar a desayunar, el recepcionista del hostal le preguntó con simpatía: ¿Todo bien, señora? Carmen sonrió. Sí, hijo, todo en orden. Solo estoy descansando. Y era verdad. Descansaba de las tensiones, de las acusaciones veladas, de la sensación de ser intrusa en la casa que había ayudado a pagar. En ese modesto cuarto, cada decisión era suya. Nadie le marcaba dónde poner sus cosas, ni qué espacio podía usar. Por la tarde, mientras bebía una infusión frente a la ventana, el teléfono vibró una vez más. Otro mensaje de Javier. «Mamá, estás exagerando. No queremos pelear, pero así no se puede seguir». Carmen respiró hondo. No sintió el impulso de contestar. En cambio, pensó: «Precisamente, hijo, así no se puede seguir. Y yo ya he decidido que no seguiré igual». Ese día se dio cuenta de algo esencial. El silencio no solo era una respuesta para ellos, sino también para ella misma. Era la confirmación de que no necesitaba entrar en batallas que la desgastaban. Su silencio era una frontera, un muro invisible que protegía su paz interior. Cuando apagó la lámpara esa noche, Carmen comprendió que, aunque estaba sola en ese hostal barato, se sentía más fuerte que nunca. No era una víctima, era una mujer que había aprendido el valor de callar a tiempo. Y mientras el mundo afuera seguía girando, ella abrazaba esa calma como quien sostiene un tesoro recién descubierto. Después de días de silencio, Carmen decidió que era momento de poner las cartas sobre la mesa. Sabía que sus hijos y su nuera habían distorsionado la realidad en redes sociales, presentándola como la villana de su propia historia. Ya no podía permanecer callada solo por orgullo. Necesitaba defender su dignidad y la verdad de lo que había sucedido. Recordó a Doris, la funcionaria de la oficina de vivienda que la había ayudado a encontrar el apartamento para mayores. Doris había escuchado parte de su historia y había mostrado comprensión y apoyo. Carmen decidió contactarla y pedirle consejos sobre cómo presentar su versión públicamente de manera seria y clara. Doris la puso en contacto con una periodista local, Ana Ramírez, conocida por su rigor y ética profesional. El primer encuentro fue en un pequeño café junto a la plaza del barrio. Carmen llegó con sus documentos en una carpeta roja, copias de la escritura del piso, los recibos de la transferencia de sus ahorros, los mensajes de texto de Javier y Lucía y pruebas de la notificación de la ejecución hipotecaria. Cada papel que entregaba tenía un peso simbólico. Era la evidencia de su vida, de su sacrificio, de su paciencia. Ana la miró atentamente mientras Carmen explicaba los hechos con calma, sin dramatismo, pero con firmeza. Todo esto demuestra que usted no solo actuó de buena fe, sino que además tiene derecho legal sobre la propiedad, dijo Ana. Y lo más importante, muestra que no fue usted la agresora en esta historia. Carmen asintió. No buscaba venganza, solo claridad. Quería que la comunidad entendiera la injusticia que había vivido, sin convertirlo en un espectáculo mediático ni en un ataque personal contra sus hijos. En los días siguientes, Ana escribió un artículo detallado, incluyendo fotos de Carmen en su modesto hostal, las imágenes de los documentos y citas directas de la mujer que había sido arrinconada en su propia familia. El artículo se tituló «Cuando ayudar se convierte en amenaza. La historia de una madre y su dignidad». La publicación causó un efecto inmediato en la comunidad local. Vecinos, amigos y conocidos comentaron, algunos sorprendidos por la versión de los hechos que desconocían, otros expresando solidaridad. Carmen observaba los comentarios con calma, sin el impulso de responder. Finalmente, la verdad estaba allí, clara y tangible, sin necesidad de gritos ni conflictos. Un mensaje llegó de su sobrina. «Tía, finalmente, todos pueden ver lo que realmente pasó. Estamos contigo». Carmen sonrió por primera vez en semanas. Sentía que su silencio había dado paso a la justicia, que no era un grito desesperado, sino un acto de dignidad cuidadosamente sostenido. Mientras Ana publicaba la versión final, Carmen se permitió un momento de paz. Ya no tenía que cargar con la culpa, ni con la presión de intentar convencer a sus hijos. La comunidad conocía la verdad,
y aunque eso no cambiara sus relaciones familiares, le devolvía algo invaluable: su autoestima y su derecho a vivir en calma. Esa noche, sentada frente a la ventana de su cuarto en el hostal, Carmen miró el cielo y pensó en el futuro. Tenía un nuevo hogar esperando, su vida propia que comenzaba a florecer, y la satisfacción de haber actuado con inteligencia y serenidad. Por primera vez en mucho tiempo, podía dormir tranquila, sabiendo que la verdad ya no podía ser ignorada. Carmen había pasado de víctima silenciosa a mujer que defiende su dignidad, mostrando que incluso, en medio de traiciones familiares, la calma, la paciencia y la evidencia pueden cambiar la narrativa. Después de todo lo que había pasado, Carmen finalmente pudo mirar hacia adelante. Gracias a la ayuda de Doris y de los servicios sociales, encontró un apartamento para mayores en un complejo tranquilo junto al mar. Era una vivienda sencilla, pero luminosa. Grandes ventanas dejaban entrar la luz del sol, las paredes eran blancas y el suelo de madera reflejaba suavemente los rayos matutinos. Por primera vez en semanas, Carmen sintió que estaba en un lugar solo suyo, un espacio donde nadie podía juzgarla ni imponerle reglas. El día del traslado, caminó por el pasillo con sus pocas pertenencias: la carpeta roja con documentos importantes, un pequeño maletín con ropa y el retrato de su difunto esposo, que siempre la acompañaba. Mientras colocaba cuidadosamente sus objetos en los muebles, notó la calma que inundaba la habitación. No había gritos ni órdenes, solo el sonido del mar rompiendo suavemente a lo lejos y el viento moviendo las cortinas. Cada movimiento que hacía, desde colocar sus tazas hasta acomodar la pequeña planta que había comprado en el mercado, la hacía sentir dueña de su vida nuevamente. Al día siguiente, Carmen salió a caminar por el paseo marítimo. El olor a sal y la brisa marina le llenaban los pulmones y con cada paso sentía cómo desaparecía el peso de los últimos meses. Observaba a otras personas mayores paseando, algunas acompañadas de amigos, otras solas como ella, pero todas con la serenidad de quien vive sin prisas. Saludaba con una sonrisa tímida y, en respuesta, recibía gestos amables que no pedían nada a cambio. Por primera vez, no sentía la presión de complacer a alguien ni de demostrar su valor. Pronto, Carmen empezó a integrarse en actividades del complejo. Se apuntó a un taller de arte que se celebraba 2 veces por semana en la sala común. El profesor, un hombre mayor llamado Ricardo, llevaba tirantes y siempre contaba historias curiosas sobre técnicas de pintura y artistas olvidados. Carmen, al principio tímida, comenzó a expresarse a través del color y el pincel. Pintaba paisajes marinos y flores, reflejando en ellos la calma y la libertad que ahora sentía. Cada cuadro terminado era un pequeño triunfo personal, un recordatorio de que aún podía crear y disfrutar de la vida sin depender de nadie. Además de la pintura, Carmen hizo amistades con otros residentes. Se reunían para tomar café por la mañana, para pasear por la playa o simplemente para charlar en los bancos del jardín. Compartían historias, risas y silencios cómodos. Carmen descubrió que podía confiar nuevamente en las personas, pero esta vez sin miedo a traiciones ni manipulaciones. Las relaciones eran auténticas, basadas en respeto mutuo y compañía sincera. Las noches eran especialmente tranquilas. Carmen se sentaba en el balcón, escuchando el oleaje y contemplando el cielo estrellado. A veces cerraba los ojos y recordaba los momentos difíciles, no con dolor, sino como una lección de fortaleza. Había aprendido a proteger su espacio, su tiempo y su dignidad. El mar, inmenso y constante, parecía reflejar su nueva vida, firme, serena y abierta a posibilidades. Con el tiempo, Carmen sintió que había dejado atrás la ansiedad y la tristeza que la acompañaban. Su corazón ya no se encogía ante mensajes de números desconocidos, ni al pensar en conflictos familiares. Había encontrado su ritmo: levantarse temprano, pasear, dedicarse a la pintura, charlar con amigos y, sobre todo, disfrutar del silencio y la libertad. Cada día reforzaba la certeza de que podía construir un futuro propio, pleno y tranquilo. Carmen había transformado su vida. De sentirse desplazada y traicionada en su propia familia, había pasado a habitar un espacio de paz, donde cada paso, cada respiración y cada pincelada le recordaban que finalmente tenía un hogar verdadero, hecho a su medida.
Pasaron varias semanas desde que Carmen se instaló en su nuevo apartamento junto al mar. Cada mañana despertaba con la luz entrando suavemente por la ventana, escuchando el murmullo constante de las olas y sintiendo la brisa marina que acariciaba su rostro. La sensación de libertad que la invadía era tan distinta a todo lo que había vivido en los últimos meses que a veces tenía que recordarse a sí misma que todo aquello era real. Un día, mientras tomaba su café en la terraza, vio un sobre con su nombre sobre la mesa. Era la letra conocida de su hijo Javier. Por un instante, el corazón de Carmen se aceleró, pero algo dentro de ella permaneció sereno. Abrió la carta lentamente y leyó las palabras. Disculpas breves, explicaciones torpes y promesas que no podía cumplir. Por primera vez, Carmen no sintió la necesidad de llorar, de discutir ni de defenderse. Comprendió que las palabras de Javier eran solo eso, palabras, y que su vida ya no dependía de la aprobación ni del reconocimiento de nadie. Carmen respiró profundamente el aire salino y se dejó llevar por la calma que tanto había buscado. La carta fue guardada cuidadosamente en un cajón, entre sus documentos, como un recordatorio de que el pasado existía, pero no la controlaba. La mirada de Carmen se perdió en el horizonte, observando cómo el sol se reflejaba sobre el agua, dorando la superficie del mar con destellos de luz que parecían danzar suavemente. Ese día decidió dar un paseo más largo por la playa. Sus pasos sobre la arena eran firmes y seguros. Con cada huella que dejaba atrás, sentía que también dejaba atrás los miedos, las dudas y la sensación de haber sido desplazada de su propia vida. En la playa encontró a otros residentes del complejo, algunos caminando con bastones, otros simplemente disfrutando del sol. Sonrieron y la saludaron con calidez. Carmen respondió con una sonrisa tranquila, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que pertenecía a un lugar donde era respetada, donde su presencia no molestaba ni incomodaba a nadie. Al regresar al apartamento, Carmen se sentó en el balcón con su cuaderno de notas y comenzó a escribir. No eran pensamientos tristes ni recuerdos dolorosos, sino reflexiones sobre su nuevo ritmo de vida, la belleza que encontraba en lo cotidiano y la satisfacción de vivir bajo sus propias reglas. Cada palabra que plasmaba en el papel reforzaba su sensación de control y serenidad. Al caer la noche, Carmen encendió una pequeña lámpara junto al sillón, se arropó con una manta y miró el cielo estrellado. Por primera vez en mucho tiempo, no había temores ni presiones sobre su futuro. Solo había paz. Sabía que su vida había cambiado para siempre, que había recuperado su dignidad y que su hogar ya no estaba ligado a conflictos ni manipulaciones. Cada respiración era un recordatorio de que podía existir plenamente, sin tener que pedir permiso ni justificar su presencia. En ese momento, Carmen comprendió que la verdadera libertad no estaba en huir de los demás, sino en encontrar la tranquilidad dentro de sí misma. La carta de Javier, el recuerdo de Lucía y los meses difíciles pasados ya no tenían poder sobre ella. Todo lo que importaba era su bienestar, su autonomía y la capacidad de disfrutar del presente sin cargas emocionales ajenas. Carmen cerró los ojos y permitió que la brisa marina le envolviera. El sonido de las olas se mezclaba con sus pensamientos y por primera vez en mucho tiempo se sintió completa. Su vida estaba en sus manos y por fin podía vivir sin miedo, con dignidad y calma. Y así, querida lectora, querido lector, llegamos al final de esta historia. Gracias por acompañar a Carmen hasta aquí, por escuchar cada paso de su viaje y por compartir su experiencia. Que la fuerza, la serenidad y la valentía de Carmen te recuerden que siempre es posible encontrar paz y libertad, incluso después de los momentos más difíciles.